Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa una situación que la verdad nos obliga a mirar hacia donde casi nadie quiere mirar. Sí, es un tema bastante intenso. Totalmente. Es ese momento exacto donde la fuerza física, por más imponente o impresionante que sea, no sirve de absolutamente nada, porque la mente simplemente se quiebra. O sea, un colapso total. Exacto. Vamos a adentrarnos en un terreno donde la resistencia corporal choca de frente con la fragilidad psicológica. Y pues la base de nuestro análisis de hoy es un video fascinante del canal de YouTube Actualidad VIP. Un material muy revelador, fíjate. Muy revelador. Detalla un adelanto verdaderamente explosivo del programa de telerrealidad Desafío Siglo XXI. Y quiero aclarar que la misión hoy no es hacer una crónica deportiva de cómo un grupo de personas salta obstáculos o corre por el barro sudando la gota gorda. Claro, no es una narración de la carrera. Para nada. Nuestra misión hoy es desmenuzar la psicología pura y dura detrás del colapso humano bajo condiciones de presión extrema. Queremos entender cómo esa, digamos, olla de presión rompe las barreras de lo que creemos que es la máxima resistencia. Y es que esa olla de presión es un microcosmos perfecto del comportamiento humano empujado al límite absoluto. Lo que vemos en este adelanto, va mucho más allá del simple entretenimiento televisivo. Estamos ante un estudio de carácter en tiempo real. Sí, literal en tiempo real. Así es. Vamos a explorar equipos completamente fracturados, ataques de pánico detonados debajo de pesadas estructuras metálicas y ese instante preciso, casi microscópico, en el que los competidores más fuertes y temidos de toda la competencia se desmoronan frente a las cámaras. Está cañón. Y bueno, vamos a irnos por partes. Porque el escenario donde ocurre toda esta detonación psicológica es el ya infame box amarillo. Uy, el box amarillo. Sí, para quienes no tienen todo el contexto de la brutalidad de este formato, hay que entender el nivel de estrés al que están sometidos constantemente ahí adentro. Imaginen estar atrapados en el lodo, con los músculos ardiendo, sabiendo que si te rindes, no solo pierdes el pase directo a la suitud. Que es la comodidad absoluta. Exactamente. Camas de verdad, comida ilimitada, todo eso. Si te rindes, no solo pierdes eso, sino que te enfrentas a un castigo físico o mental. Y peor aún, condenas a todo tu equipo a la sentencia. Que básicamente es el billete directo al riesgo de eliminación. Es pasar de la gloria absoluta a la miseria total en cuestión de milisegundos. Es un ambiente diseñado específicamente para exprimir hasta la última gota de cordura. Porque pues el barro pesa, las estructuras son gigantescas, el oxígeno en los pulmones empieza a faltar. ¿Empiezas a hiperventilar? Sí, y en medio de todo ese caos hay una toma brutal que describe el video. Tina queda literalmente atrapada debajo de las rejas. Y ojo, no es que sus músculos fallen y necesite tomar aire unos segundos. Entra en un estado de parálisis pura. Un bloqueo total. Un bloqueo del sistema nervioso. Se escuchan sus gritos desesperados, pidiendo rescate, diciendo ayúdenme por favor, no puedo. La angustia que transmite esa simple frase es absoluta y de verdad corta el aire. Lo fascinante aquí es el gigantesco dilema moral y táctico que recae instantáneamente sobre los hombros del resto de su equipo. Pensemos en la anatomía psicológica de ese preciso momento. El cerebro de Tina acaba de sufrir lo que en psicología se conoce como el secuestro de la amígdala. O sea, un cortocircuito. Haz de cuenta. Ante la claustrofobia y el agotamiento extremo y la presión implacable del reloj, su cerebro primitivo asume el control absoluto. Apaga el pensamiento racional y entra de lleno en modo de pánico o supervivencia. Está congelada. Pero al mismo tiempo, sus compañeros están experimentando su propia batalla cognitiva. Claro, porque ellos siguen corriendo. Exacto. El instinto de supervivencia individual choca de frente con la lealtad grupal. En una competencia donde cada segundo perdido se traduce en ir directamente a los peores castigos del juego, el equipo entero tiene que tomar una decisión en fracciones de segundo. Y es una decisión imposible. O sea, ¿qué haces? Se detienen todos, perdiendo un tiempo valiosísimo para intentar sacar a una compañera que está sufriendo un episodio de pánico severo, sabiendo que ese acto de solidaridad muy probablemente los condene a todos a la sentencia. Es un riesgo altísimo. O tragan saliva, bloquean los gritos de ayuda y continúan avanzando por puro instinto de supervivencia.
dejándola sola lidiando con su propia crisis mental para intentar salvar al colectivo. Es el tipo de encrucijada que rompe dinámicas de grupo de forma irreversible. Deja unas cicatrices profundas en el equipo. Totalmente. Y para aterrizarlo un poco, cualquiera que haya estado en un entorno de alta exigencia laboral, por ejemplo, conoce esta sensación. Quizás no en un circuito del lodo, pero imaginen estar liderando un equipo con una fecha límite inamovible encima. Un proyecto donde si no se entrega a la empresa entera pierde un contrato vital. Un escenario de vida o muerte corporativa. Así es. Y de repente, el miembro clave del equipo se congela por el estrés, colapsa por completo. La pregunta sobre si frenar todo para rescatarlo o asumir su carga y correr hacia la meta siempre deja daños colaterales. Y llevar esa analogía del entorno laboral al desgaste calórico extremo lo multiplica por 100. Quienes están en esa pista no han dormido bien, no han comido de manera óptima, sus cuerpos están consumiendo las ultimísimas reservas de energía. Están en números rojos. Exactamente. Cuando un compañero de trabajo se congela por estrés, hay un margen, por mínimo que sea, para respirar o tomar distancia. En el box amarillo, el reloj no tiene piedad de los ataques de pánico. Ignorar a alguien que suplica por ayuda requiere un esfuerzo cognitivo monumental. Va contra nuestra naturaleza, ¿no? Totalmente, contra nuestra naturaleza. El ser humano está biológicamente programado para responder a los gritos de auxilio de un miembro de la tribu. Obligar a la mente a suprimir ese instinto, a apagar la empatía momentáneamente para concentrarse en saltar el siguiente obstáculo, genera un fenómeno de fatiga de decisión instantáneo. Ese choque interno. Ese choque, esa culpa residual de seguir corriendo mientras alguien de tu equipo llora atrapado en el lodo, empieza a drenar la poca energía mental que les quedaba a los demás participantes. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque ese drenaje mental, ese desgaste silencioso del que hablamos, no discrimina jerarquías ni historiales de victorias. El material nos muestra el quiebre absoluto de Katiuska. Y esto sacude todo el panorama. Es que Katiuska es un pilar. Es que no es una participante cualquiera. Es reconocida por ser una de las figuras más dominantes, un verdadero titán dentro de la competencia. Alguien que proyecta una imagen de invulnerabilidad casi robótica. Una máquina de ganar. Literal. Pero en este reto específico, la vemos sufrir un colapso emocional devastador en medio de los obstáculos. Se rompe en llanto en plena pista. La presión acumulada, la frustración de ver la ventaja esfumarse y el cansancio físico la sobrepasan por completo. ¿Se le junta todo de un jalón? Sí, y ver caer a un referente tan fuerte de esa manera envía una onda de choque paralizante a todos los presentes. Es que cuando la figura central de fortaleza en una tribu se quiebra, la estructura emocional del grupo entero pierde su ancla. En sociología se estudia mucho cómo las emociones en situaciones de alta tensión operan bajo una dinámica de contagio acelerado. El pánico es súper contagioso. Enormemente más contagioso que el entusiasmo. Tras el colapso de Katiuska, sumado al episodio de pánico previo de Tina, el caos se apodera por completo de la pista. Es un efecto dominó innegable. Se empieza a caer todo el mundo. Tal cual. Las imágenes detallan cómo otros competidores que normalmente son muy ágiles y seguros, como Eleazar y Valentina, empiezan a cometer errores no forzados. Sufren caídas dolorosas en obstáculos que requerían pura concentración. Ya no es solo el llanto de una persona. No, ya se suman los gritos de desesperación, los golpes físicos, el desespero palpable de ver cómo el rendimiento de atletas de élite se desintegra en cuestión de segundos. Es como si el aire mismo dentro del box amarillo se volviera denso, casi imposible de respirar. El ambiente adquiere una tensión insoportable. Vemos a los compañeros intentando levantar los ánimos, gritando palabras de aliento, tratando de reconectar a Katiuska y al resto con la realidad del juego. Pero no llega el mensaje. Es inútil frente al cronómetro que sigue su marcha implacable. Nadie quiere levantar las manos y rendirse, porque el orgullo sigue ahí, pero el esfuerzo por mantenerse en pie empieza a cobrar una factura carísima a nivel sistémico. Todo el mundo está tropezando, resbalando, gritando. Se vuelve una pesadilla. El circuito pasó de ser una prueba deportiva a una zona de desastre emocional. Si conectamos esto con el panorama general, lo que estamos observando es la ilustración perfecta del puente directo entre el agotamiento físico profundo y el colapso de las defensas psicológicas. En dinámicas que privan a las personas de sus comodidades básicas, de su sueño profundo y de su nutrición adecuada, el cuerpo entra en un modo de déficit crítico. Entra en modo supervivencia pura. Así es.
Los músculos agotan el oxígeno y queman hasta el último gramo de glucógeno. Y el cerebro, que es un órgano que consume una cantidad absurda de energía, empieza a racionar. Como cuando el celular entra en modo de ahorro de batería. Exactamente esa es la metáfora. Cuando se raciona la energía cerebral, lo primero que se ve afectado es la corteza prefrontal, el área encargada de la regulación emocional y la toma de decisiones lógicas. El muro de contención que todos construimos para mantener a raya nuestras inseguridades, nuestros miedos al fracaso y nuestras ansiedades más profundas simplemente se derrumba. Por pura falta de combustible biológico. Exacto, no hay energía para sostener la fachada. Esa imagen mental del muro de contención cayéndose por falta de combustible es clave para entender la dimensión de lo que está pasando ahí. En ese estado de vulnerabilidad absoluta, queda clarísimo que la competencia ya no es contra el equipo rival que corre por la pista de al lado. No, el rival ya no importa. A ese nivel de desgaste, a nadie le importa el equipo rival. La batalla es íntegra y exclusivamente contra la propia mente. Es una guerra interna para convencer al cuerpo de dar un paso más cuando todas las alarmas biológicas están gritando que te detengas y te acuestes en el lodo. Que ya no sigas. Es ese momento crítico donde el instinto de preservación te dice que ya fue suficiente, pero la exigencia del formato te obliga a seguir. Y claro, tarde o temprano, ese infierno en la pista de obstáculos llega a su fin. Suena el silbato, el cronómetro se detiene y la adrenalina, que era lo único que los mantenía de pie, desaparece de golpe. Y ahí viene el golpe de realidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo se procesa un evento de esta magnitud cuando las cámaras bajan la intensidad y los competidores tienen que volver a convivir bajo el mismo techo? El adelanto que estamos analizando de Actualidad VIP nos muestra que las secuelas emocionales del evento son tan o más dramáticas que la prueba misma. Son el verdadero impacto del juego. No es como terminar un partido de fútbol y dejar todo en la cancha. Las emociones se arrastran hasta las casas. Hay una escena particularmente reveladora donde Tina llega visiblemente afectada, todavía temblando. Se sienta con los miembros de su equipo y hace una confesión brutal. Se abre por completo. Les explica que lo que la paralizó bajo las rejas no fue un simple ataque de nervios o un susto momentáneo. Fue un pánico profundo, oscuro y paralizante. Les admite mirándolos a los ojos que por un instante genuinamente creyó que no iba a lograr salir de ahí abajo. Imagínate el peso de escuchar eso como compañero de equipo. Ese nivel de transparencia altera por completo la dinámica interna de cualquier tribu. Pasar de la agresión pura del modo de supervivencia a la reflexión silenciosa obliga a todos a mirarse al espejo y enfrentar sus propias limitaciones de frente. Les cae el 20 a todos. Les cae el 20 de manera muy dura. Al reconocer la profundidad de su pánico, Tina está despojándose de la armadura del competidor implacable. La respuesta del equipo es fascinante de observar. Al intentar consolarla, asimilando sus palabras, los demás tienen que digerir una verdad sumamente incómoda. Que la presión se los está comiendo vivos a todos. Que la presión externa los está erosionando a todos a la misma velocidad. Dejan de verse a sí mismos como atletas indestructibles persiguiendo una victoria y pasan a reconocerse como personas comunes intentando procesar un nivel de trauma agudo. La empatía regresa, pero trae consigo el peso aplastante de la realidad del juego. Y esa realidad golpea con una crudeza distinta dependiendo de dónde te toque pasar la noche. Porque una cosa es procesar un trauma existencial desde la comodidad de una cama en la solitud, con el estómago lleno, y otra muy distinta es procesarlo en Playa Baja. Playa Baja es otro nivel de castigo. Para quienes siguen este tipo de formatos de cerca, saben perfecto que caer en Playa Baja es tocar el fondo del barril. Significa escasez absoluta, dormir sobre la tierra o a la intemperie, lidiar con el frío y el hambre crónica. Es el escenario diseñado milimétricamente para amplificar el arrepentimiento. Las imágenes muestran a Valentina completamente rota, entre sollozos, confesando el dolor y la frustración que siente por el rendimiento en la pista. Es el peso de la derrota materializado en lágrimas, porque en ese rincón de escasez, la mente no para de dar vueltas. Te torturas, repasando lo que hiciste mal. Sí, se tiene plena conciencia de que un solo error de cálculo, un resbalón minúsculo en el box amarillo, es lo que ahora los tiene a un paso de la sentencia y del precipicio de la eliminación.
El llanto de Valentina es la manifestación física de la carga abrumadora que implica operar en un entorno con cero margen de error. Esto plantea una pregunta importante sobre la viabilidad a largo plazo y la verdadera fortaleza de los equipos de alto rendimiento. Observemos con detenimiento lo que el material nos revela sobre el equipo Gamma, Que venían invictos casi. que venían arrasando. A lo largo de toda la temporada, la narrativa alrededor de Gamma ha sido la de un bloque impenetrable. Han sido percibidos por los demás y por el público como una máquina bien aceitada, el rival definitivo a vencer. Los intocables. Sin embargo, al ser sometidos a este nivel de tensión sin precedentes, esa maquinaria comienza a evidenciar fisuras preocupantes. El análisis del video sugiere que, aunque las estadísticas y el historial de victorias apuntarían a un triunfo asegurado para ellos a la larga, este ecosistema no perdona nada. Los errores de fracciones de segundo reescriben el destino. Todo cambia en un instante. La paradoja de los equipos de alto rendimiento es que, con demasiada frecuencia, resultan ser los más frágiles cuando se rompe su dinámica de invencibilidad. Es que operan bajo la expectativa de que no pueden fallar. El estándar es la perfección absoluta. Exactamente por eso el impacto es mucho mayor. Están tan habituados a imponer el ritmo, a coleccionar victorias, que no siempre desarrollan los anticuerpos emocionales necesarios para gestionar el fracaso colectivo o el colapso público de uno de sus miembros estrella. Carecen de las herramientas psicológicas para reconstruirse en medio del lodo porque pocas veces se ven forzados a hacerlo. No tienen esa práctica de levantarse desde abajo. No la tienen. Una derrota en ese nivel de soberbia competitiva duele 10 veces más y tiene el potencial de fracturar la confianza del grupo para el resto de la temporada. Es la clásica analogía del cristal templado. Lo ves desde afuera y parece indestructible, diseñado para aguantar impactos frontales durísimos sin inmutarse. Pero si encuentra una sola pequeña imperfección, un pequeño golpe exactamente en el punto de tensión correcto, en el borde más vulnerable, Se hace añicos por completo. se hace añicos en 1000 pedazos de manera instantánea y espectacular. El box amarillo, con su mezcla de presión grupal, miedo genuino y agotamiento, funcionó como ese golpe crítico en el borde para muchos participantes. El avance de actualidad VIP deja en evidencia que esto marca un antes y un después. Las reglas ya no son las mismas. A partir de este momento, las reglas del juego cambian en la mente de todos. La narrativa se aleja de quién puede levantar 50 kilos extra o quién corre más rápido en línea recta. El verdadero valor ahora recae en quién tiene la densidad psicológica para no desmoronarse cuando el mundo a su alrededor y dentro de su propia cabeza es un caos inmanejable. Las interrogantes que se abren de cara a los siguientes eventos son críticas para el desarrollo de la competencia. ¿Tendrán la capacidad de resiliencia necesaria para soldar esas fisuras? Pensemos nuevamente en Katiushka. El gran titán caído. ¿Podrá una competidora tan dominante recuperar su autoimagen y la confianza plena de su equipo después de haberse quebrado de forma tan pública? ¿Tendrá Tina la determinación de volver a meterse debajo de una estructura opresiva después del secuestro de la amígdala que casi la paraliza por completo? Es que volver a enfrentarse a eso requiere muchísimo valor. Y por otro lado, ¿logrará Valentina sacudirse la pesada neblina mental del fracaso que se respira en Playa Baja? Estamos hablando del reto monumental de reconstruir la seguridad personal bajo condiciones que activamente buscan destruirla día con día. Es un diseño cruel, pero fascinante. Queda la inmensa expectativa de ver qué tribu logrará canalizar ese estrés extremo a su favor para evitar los castigos y asegurar la supervivencia. Al extraer la esencia de este material, estoy convencida de que el mensaje central que nos llevamos es contundente y muy claro. El desafío siglo XXI, a través de este intenso adelanto, funciona como un espejo brutal para todos. Nos demuestra que la verdadera fuerza que se requiere para sortear los obstáculos, ya sea una pista de televisión o frente a las crisis cotidianas, no reside en el volumen muscular ni en la velocidad pura. Esa es solo la herramienta superficial. La fuerza física es apenas el boleto de entrada, un recurso finito que sin excepción alguna terminará agotándose. La fuerza absoluta, la que marca la diferencia entre el éxito y la eliminación, es la resiliencia mental. Es esa capacidad titánica de seguir operando de manera funcional cuando cada fibra de tu cuerpo te grita que abandones. La gestión del miedo. Exacto. Es el arte de saber gestionar el terror cuando el pánico amenaza con apagar todo tu sistema. Al final del día, el verdadero carácter se revela cuando la fachada desaparece y los recursos evidentes se agotan.
Lo cual nos deja con una idea bastante profunda para explorar mucho después de apagar este audio. Imaginemos este escenario llevado al nivel más personal. A la vida diaria. A nuestra propia vida. ¿Qué ocurre con la estructura misma de la identidad de un individuo cuando la vida le arrebata repentinamente todas sus ventajas o sus talentos más aplaudidos? Durante años podemos construir nuestra autoestima sobre pilares muy específicos. Pensamos, soy alguien fuerte, soy quien sostiene al grupo, soy la persona que siempre resuelve los problemas a tiempo. Nos colgamos esas etiquetas. Pero si en el momento crítico, bajo la presión implacable de nuestro propio box amarillo, ese pilar fundamental falla de manera catastrófica, ¿qué es lo que verdaderamente queda debajo de esas etiquetas? Qué pregunta tan pesada. ¿Acaso la verdadera fortaleza humana es la capacidad ilusoria de no tropezar jamás y mantener siempre la armadura resplandeciente e intacta? ¿O por el contrario, la fuerza más grande radica en la agilidad mental para aceptar el colapso absoluto, tener la valentía de mirar a las propias fobias directamente a la cara y aprender a reconstruir una versión nueva de uno mismo desde el polvo? Justo en el momento en que todos te están observando caer. Una reflexión enorme para llevarnos hoy. Y con este pensamiento en el aire, llegamos al final de este recorrido. Agradecemos infinitamente a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta inmersión profunda a través de la psicología del desgaste y la resistencia humana. Haciendo un análisis revelador. Nos despedimos por ahora, recordando siempre que las pruebas más destructivas rara vez están construidas de metal y barro. Casi siempre están forjadas por nuestra propia mente. Hasta la próxima.